Mi nombre es Ricardo Plaza, soy historiador y en esta oportunidad traigo la segunda lección de historia de Sogamoso sobre Mochacá como frontera cultural. Gracias a la Alcaldía Municipal, Sogamoso Tarea de Todos, Secretaría de Cultura y Patrimonio y el Programa de Estímulos 2020, donde esta propuesta salió como ganadora. Bueno, Mochacá. Muchos imaginarios sobre Mochacá, sobre qué hay más en este barrio, un barrio con una riqueza patrimonial interesantísima, de diferentes tipos, tanto material y inmaterial, se encuentran allí. Mm, Mucha de la historia del municipio pasa por este barrio, un barrio de extracción, digamos así, o de orígenes populares, pero que realmente se remonta a una frontera cultural. Esto se debe a que precisamente Mochaca se encuentra entre dos concepciones de mundo. Una, la concepción indígena, que se encuentra en lo que ahora conocemos como la zona arqueológica y la zona, digámoslo, más de corte urbano republicano. Mochacá se encuentra en estas dos cosas. También hay mucho eh, interpretación que no es raro que se haga al encontrarse que Mochacá es el sitio con mayor densidad de patrimonio arquitectónico de la ciudad. Se tiende a pensar que este fue el origen de la ciudad. Entonces, espero que con esta charla, explicación, quede mucho más claro para la ciudadanía qué es lo que significa Mochacá. Para eso vamos, digamos, a tratarlo con ciertas fuentes que nos dan un panorama en el siglo XIX, cómo era la conformación espacial de la ciudad, cómo estaba la ciudad constituida, para tener un poco más de claridad. Eh, Voy a leer textualmente el informe del cura José Nepomuceno Rueda en 1875. Cuando los conquistadores invadieron el valle de Iraca, encontraron una población situada en el pequeño valle de Monquirá, que se halla separado del valle principal por las colinas de Santa Bárbara y La Gloria. Al parecer es Santa Bárbara y Chacón. Esa es la garganta en la que se refiere Nepomuceno Rueda. Estas colinas estaban construidas el Templo del Sol, entre estas dos, gruesas vigas de Guayacán y Macana, que aún se conservan algunos restos. Era espacioso este templo y se hallaba frente a la fuente sagrada baño del gran sacerdote Sogamoso. Entonces, ya vamos entendiendo un poco más su estructura. Las aguas de Conchucal, de las pocas aguas potables de la ciudad y que nunca se secaba. Eh, Más como el fuego de los conquistadores acabó con el templo y sin duda con el caserío de la población, la fundaron luego al pie de la colina de Santa Bárbara hacia la parte oriental. A esto se refieren los conquistadores. Entonces, los conquistadores, digamos, hacen la fundación hacia el valle de Sogamoso, ¿sí? Mirando hacia el valle de Irak. Anota el cura. La población ha crecido tanto que se ha prolongado y tomado ya la garganta donde estaba la antigua población y el templo que era el adoratorio o el lugar de peregrinación de los muiscas. Esto quiere decir que la zona que actualmente conocemos como los solares, hacia, digamos, lo que es la sierra, es una zona poblada muy recientemente. Entonces, la Florida también podríamos decir que es una zona poblada recientemente, según lo que nos indica José Nepomuceno Rueda. Sí, eh, aquí hay algo que pues podríamos entenderlo como un intento de patrimonialización del siglo XIX. He creído que este sitio, si no debe pertenecer a ningún particular, sino más bien al distrito, guarnecido con una reja de hierro, que convendría levantar allí un monumento con el nombre de los principales conquistadores, que lo hallaron, que se debe formar un parque o jardín que sirva de objeto de paseo y recreo. Así se lo indiqué a los vecinos cuando se preparaban para las fiestas de 1872. No desespero de ver alguna vez realizada esta idea. Entonces, ahí ya nos empieza a dar como esa diferencia de los espacios, la construcción española, la parte donde estaban ubicados los indígenas y qué ocurre en eso. Entonces, otro texto que es supremamente importante es Impresiones de un viaje a América, exactamente el tomo 7, de José María Gutiérrez de Alba. Entonces, Gutiérrez de Alba nos indica lo siguiente.
abro comillas, yo sentí una gran curiosidad y hasta una especie de respeto hacia aquellos lugares que por tanto tiempo fueron el centro religioso de la nación muisca. La población se halla situada en la falda noroeste de elevados cerros formados de piedra arenisca con algunas vetas calcáreas. Sobre las colinas más próximas se ven algunas chozas diseminadas. Un poco más allá, sobre una explanada pequeña y al pie de unos cerros empinados y agrestes, se elevó algún día el gran templo consagrado al sol, del que apenas queda ya memoria. Las casitas que rodean aquellos lugares, casi todas de humilde aspecto y en lo general habitadas por descendientes de los aborígenes, parecen indicar una tendencia a no alejarse completamente de aquel sitio santificado por el recuerdo de sus antiguas divinidades. Eh, la descripción que nos da sugiere que estamos viendo la parte de atrás pues de la colina de Santa Bárbara vista desde Conchuco. Sí, no de otra manera, se explica el capricho de levantar sus viviendas a tan considerable altura sobre un terreno pedregoso y casi estéril, y donde solo la conducción de aguas potables les ocasiona un inmenso trabajo. Entonces, esos son como lo que nos indica ahí. Eh, Quisimos visitar el lugar que la tradición designa como asiento de su templo famoso, pero todos me aseguraron que no quedaban de él vestigios ni señal alguna, que el suelo estaba reducido a cultivo y que en una excavación recientemente hecha solo encontraron a alguna profundidad varios trozos de las columnas de madera que lo sostenían, carbonizados en la parte más próxima a la superficie, y algunos objetos de barro cocido, de los cuales pude adquirir tres, dos pequeñas olletas y una especie de silbato. Y por último, a alguna mayor profundidad, una gran losa manchada aún de color oscuro en una parte de su superficie y sobre la cual, según la tradición, se ejecutaban los sacrificios humanos. Entonces, esta es la visita, digamos, técnica de Gutiérrez de Alba. El tipo, aparte de literato, fungió funciones como espía del gobierno español precisamente para eh, volver a retomar las relaciones diplomáticas. Entonces, los textos de Gutiérrez de Alba se convierten en unos de los mejores textos para hacer un reconocimiento geográfico de varias de las regiones colombianas. Por otro lado, encontramos sobre Gabriel Camargo Pérez lo siguiente, en el texto Geografía Histórica. Entonces, el texto eh, sobre las personas que colaboran en la Capilla del Cristo. Y aparece eh, miembro del Cabildo, más conspicuo del Cabildo, Enrique Navas, Miguel Buitrago, Gabino La Torre, Tomás Jiménez, Vidal Torres, el cacique Mochaca, Simón Gutiérrez, Demetrio Coy, Arsenio Zamudio y todos los Zamudio. Es un gran listado que saca Camargo Pérez, pero lo importante es que aparece ahí el nombre del cacique Mochaca. Entonces empezamos a comprender y hacer una comprensión de que esta zona precisamente funciona como esa unión entre la ciudad de fundación española y el pueblo de indios de Sogamoso. Entonces Mochaca se convierte en lo que uno en historia llama como sitio donde llegan blanco empobrecido, mestizos, ladinos, que no pueden entrar, digámoslo, como con los derechos indígenas en la colonia. Entonces empieza una configuración social y espacial supremamente interesante como un barrio de frontera. Sumado a ello, si hace los famosos o los agamoseños o recorren los sitios cercanos al Museo Arqueológico, van a encontrar ustedes que la cuadrícula colonial no se cumple en ese sitio. En ese sitio empiezan a encontrar unas calles serpenteantes que tienen que ver precisamente con los caminos que existían ahí alrededor de esa zona en tiempos prehispánicos o en tiempos donde existía todavía el pueblo de indios de Sogamoso, ¿no? Entonces empezamos a ver esa configuración socioespacial distinta desde lo popular. Otro de los textos que puede a uno darle a uno algunos eh, elementos para entender es un estudio que se hizo para la alcaldía de Sogamoso
hace un tiempo del cual yo hice parte. Entonces, vamos a mirar algunas cosas sobre cosas como la pilita de la Unión, que la pilita de la Unión creería uno que es decimonónica al menos si nos encontramos que la pila se construye en el siglo XX. Entonces, sí. Mm, la pilita de la Unión construida en 1905 y reconstruida en 1909. Sí, digamos que la Unión nos debe parecer que precisamente es en el contexto de como post-guerra de los 1000 días que empiezan a salir en el municipio algunos espacios públicos con un nombre que invitan a la reconciliación y la paz. Entonces, el Parque de la Concordia, el actual Puente Pesca, y la Pilita de la Unión. ¿Sí? Y entonces se empieza a ver esa configuración espacial del barrio, empieza a tener una fuente de agua debido al aumento de su población. Entonces, podemos también encontrar las descripciones de este, este barrio. En el barrio la mayoría de establecimientos son establecimientos comerciales, son establecimientos comerciales muy ligados al artesanado liberal, a tener una serie de oficios entre los que se encuentran herreros, chicheras, sastres, panaderías, incluso imprentas, la presencia en la cárcel, cosas tan cotidianas que no concebimos ahora como tener un parqueadero de burros, así como existen en el centro de la ciudad una serie de establecimientos de parqueo para los carros. En Mochacá existía el parqueadero de burros que quedaba junto a la cárcel, que se encuentra en la calle décima con carrera octava. Una cantidad de elementos consuetudinarios que nos muestran la vida dentro de Mochacá. Hay unos elementos, digamos, lo que nos muestran, a ver si los podemos tener acá un poco más. Mm, a ver, digamos, también tiene que ver con proyectos mucho acá, o bueno, no con proyectos, sino que es una zona que se volvió en el siglo XX una zona de paso de poblaciones que venían de veredas como Barchipa, eh, Pilar y Silvita, incluso Las Cañas, eh, pasan a tener uno viviendo en Mochacá y después pasan a tener uno viviendo en otro lado. Entonces se vuelve como un barrio de paso entre los diferentes, ¿no? Entonces por eso la población, digámoslo, de Mochacá en los años 40, eh, digámoslo así, muchos de los cuales se consideran y son considerados, digámoslo así, ese sogamoseño raizal con unas prácticas y costumbres particulares, con una dieta muy de esa época que precisamente uno la puede encontrar en patrimonio inmaterial, como muchos de la gente de esa época eh, conoce la salsamentaria La Magnolia, o bueno, la tienda La Magnolia, y conoce precisamente las colaciones, incluso los productos de salsamentaria, y ahora, aunque la tienda desapareció, todavía el comercio se encuentra, y allá los que asisten son personajes muy famosos. Con los años, en los años 40, 50, con el crecimiento urbano de Sogamoso y la dinámica social, muchas de las familias sogamoseñas que tienen casas en Mochacá empiezan a dar el salto hacia otro, digamos así, otro espacio social, les empiezan a dar nuevos sitios urbanizables, muchos de ellos empiezan a trabajar en la gran industria y viene como ese gran cambio de Mochacá. Eh,
cosas, digámoslo, desde la cultura popular. Nos habla de que no era un barrio, nunca ha sido un barrio sencillo, eh, y ojalá lo sea ahora con los cambios que hay que hacerle al barrio con el, digámoslo así, el plan especial de manejo y protección que el barrio lo amerita. Eh, Cosas que afectan eso como de dónde proviene mochacá libre, puñalada gratis, cuáles son los elementos de clasismo que hay sobre esa frase, cuando se acuñó. Obviamente sabemos que es un barrio donde la vida nocturna era supremamente crepitante. Entonces, puede que surja de ahí, de los problemas de las chicherías, de los problemas que surgían en esos espacios, y puede surgir esa frase que hoy en día eh, sigue haciendo daño al barrio de los proyectos de patrimonio, proyectos productivos que allí se plantean. Eh, Vale recordar y vale aclarar que o bueno, que Mochacá no es el inicio de la ciudad, que la ciudad se encontraba antes, digámoslo, de lo que ahora conseguimos entre los solares y Chacón, eh, y que después de la fundación española, que Mochacá precisamente se queda en medio. Eso hace que tengamos una arquitectura, Mochacá, una arquitectura republicana tardía en varias de sus casas, mientras si observan lo que quedó en el centro del municipio, las casas republicanas tardías eh, quedan muy pocas. Digamos, si ustedes piensan sobre el marco de la plaza, las casas republicanas son muy pocas y empiezan a aparecer una arquitectura art deco que es muy propia de Sogamos. Entonces ahí podemos ver, digámoslo, las dificultades que genera la lectura de los espacios. Seguramente donde en el centro vamos a encontrar todavía las casas eh, coloniales, pues nos quedaría mucho más fácil hacer la lectura espacial y decir, mire, este es el sitio de fundación hispánico. Pero no, ahora hay una serie de edificios de diferentes épocas, no hay un ritmo arquitectónico que sea fácilmente leído, mientras que mucho acá sí ese ritmo está presente, sí el ritmo tiene que ver con casas republicanas, y eso hace que la gente piense que ese es el inicio de la ciudad, pero no, es un barrio de transición, es un barrio de orígenes populares con una riquísima historia que tiene que ser estudiada para que los planes especiales de manejo y protección de este espacio no queden como una cáscara vacía, que los planes especiales de manejo y protección sean complementarios y se argumenten eh, entre ellos, entre el patrimonio arquitectónico, el patrimonio inmaterial y la historia barrial. Esos tres elementos, al conjugarse, hacen que nuestro Mochacá sea mucho más vivido, mucho más bello, y que no sea un falso histórico como han tenido que recurrir otros municipios, como el caso de Uitama, que tuvo que recurrir a hacer un falso histórico, inventarse un pueblito boyacense para atraer al turismo. En el caso de Sogamoso no tendremos que recurrir a hacer un falso, sino que pues tenemos la obligación de hacer un plan especial de manejo y protección para que toda esta área tenga importancia para turismo y cultura. Esas eran como las cosas que tenía para decir, algunas de las cosas quedan como otras por fuera del tintero, pero les agradezco a todos estos momentos.